El endemoniado Hola, ¿qué Gadareno. tal amigos? ¿Cómo estáis? En este día quería hablarles de algo muy importante, el Evangelio. Les voy a hablar de cosas que están pasando ahorita mismo con los seres humanos, con las personas que están en el mundo y aquellas personas que han buscado de Dios, se han arrepentido de sus pecados, pero han vuelto otra vez al mundo. Deciros que mi Padre Celestial o habla en la Biblia, hay una parte que mi Señor Jesucristo nos habla en la Biblia, que habla del endemoniado Gadareno. ¿Qué es un endemoniado? Que mi Señor Jesucristo se lo encontró en una isla específicamente donde él se tuvo que movilizar. Y este endemoniado dice que él rompía cadenas, que él tenía una fuerza muy grande y que andaba desnudo. Y que era un loco endemoniado. Y cuando mi Señor Jesucristo va enfrente de él y le dice, le pregunta a mi Señor Jesús, le dice, ¿cómo te llamas? Pero mi Señor Jesús no le pregunta cómo te llamas porque no sabía el nombre de él, sino porque mi Señor Jesucristo nos quería dar la enseñanza de cómo realmente funcionan los demonios en el ser humano. Y de eso es lo que yo les voy a hablar el día de hoy, de cómo los demonios habitan en el ser humano. Entonces mi Señor Jesucristo le preguntó, le dijo, ¿cómo te llamas al endemoniado Gadareno? Y él le respondió, Legión. ¿Por qué le respondió legión? Porque la legión son millares de soldados. Una legión es millares de soldados. Entonces quiere decir que ese hombre, ese varón que estaba loco, endemoniado, no tenía un demonio, ni dos, ni cinco, ni cuatro, ni 10. Tenía una legión completa de demonios que habitaban en él. Y ese hombre vivía en los lugares, en las tumbas. Dice que por las tumbas andaba desnudo, rompía cadenas, lo ataban con cadenas y rompía las cadenas. Tenía una fuerza insoportable. Y mi Señor Jesucristo le dijo, salid de él, mandó a sacar esos demonios de él para liberarlo. Y los demonios le dijeron, Jesús, Nazareno, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? Le dijo. Y entonces mi Señor Jesús les dijo, salid de él, salid del hombre que estaba endemoniado. Y entonces los demonios dijeron, permitirnos irnos a los cerdos que están pastando ahí fuera, porque no queremos ir todavía al abismo. Y entonces mi Señor Jesús les volvió a decir, salid ahora. Y entonces salieron todos esos demonios de aquel varón y se fueron a los cerdos. Y en los cerdos, estando endemoniados, los cerdos corrieron hacia el abismo, o sea, hacia el despeñar. Corrieron esos cerdos que estaban en una montaña y se tiraron al mar. Y los cerdos se mataron. Ahora, yo voy a explicar esto que pasa con las cosas de los demonios. Y voy a explicar cómo el mal hace daño al entorno y hace daño al que lo lleva. Los endemoniados, las personas que están endemoniadas no saben que están endemoniadas. Ellos dicen, yo tengo una vida normal, yo soy normal, yo no estoy endemoniado. Pero ellos todos los días están con demonios en su mente, hablando cosas malas, como decir, no vales nada, mátate, tu familia no te quiere, tu madre es mala, tu padre no te quiso, te hicieron tanto daño, tú pecaste, tú hiciste ese daño a esa otra persona. Los demonios le hablan a la mente al ser humano y le dice que no vales nada, que no vas a tener perdón de Dios, que lo que tú hiciste no te lo va a perdonar ni Dios ni nadie. Y entonces aquí el ser humano va por la vida con un dolor, con una pena, o va con una rabia, con una ira, odiando al ser humano, odiando a sus padres, diciendo, no, es que mi papá tuvo la culpa porque no estuvo conmigo, es que mi mamá tuvo la culpa porque no estuvo conmigo, o porque por culpa de mi madre pasó eso, o de niño me hicieron esto, o tuve este trauma. Y ellos dicen, no, que son traumas y que tengo que ir al psicólogo. No, no tienes que ir al psicólogo, ni son traumas, son demonios habitando en tu mente. Y eso pasa con la mayor parte de las personas que conocen el Evangelio, conocen la palabra de Dios y se arrepienten de sus pecados y mi Señor Jesucristo les perdona. Pero ¿qué pasa? Que no son constantes en el Evangelio, no siguen buscando de Dios el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que el otro día hablé de eso. Y esas personas, hay una parte de la Biblia que mi Señor Jesucristo dice que los demonios nos ven a nosotros como casa de ellos. Y entonces dice que cuando una persona que está en el mundo, sea varón o mujer, él se arrepiente de sus pecados, busca el Evangelio, Dios le perdona sus pecados, mi Señor Jesús le perdona sus pecados. Y esa persona tiene su casa limpia, o sea, está con el Espíritu Santo, pero como no sigue en el Evangelio, el Espíritu Santo no puede habitar en él, que es una casa. Entonces dice que los demonios que salieron de él fueron a dar vueltas por lugares secos y vuelven a su casa, a la persona, al varón o a la mujer, y dice, mi casa está limpia, ahora yo voy a buscar otros 4 o 5 demonios peor que yo para poder habitar en esta casa. Va y busca a otros 6 demonios peores que él y habita esa casa. Habita ese ser humano que ya buscó de Dios, ya se arrepintió de sus pecados, pero no tuvo la constancia de seguir en el Evangelio.
de seguir en la palabra de Dios. Entonces ahora el postrer estado de aquel varón, de aquella mujer que ya fue sanada, que ya fue curada, aquel varón que ya fue perdonado su pecado, ya fue sanado, ya fue curado, ya mi Señor Jesucristo obró en su vida. Como no siguió en el evangelio, se endemonió más, porque si antes fumaba, ahora fuma droga. Que si antes tomaba alcohol, ahora pues se vuelve homosexual. Si antes veía pornografía, ahora se hizo homosexual. Porque el demonio que habitaba en esa persona, que supuestamente nos ven como que fuese nosotros casa, fue a buscar 6 demonios peores que él para que aquel varón o aquella mujer no vuelva a buscar de Dios. Y no sea salva. ¿Y sabe lo que pasa con los cerdos? Que los demonios entraron en los cerdos. Los cerdos se fueron al abismo, se fueron se mataron solos. Y eso es lo que hace el mal. Eso es lo que hacen los demonios en el ser humano. No solamente hace daño a su entorno, porque ese ser humano se vuelve egoísta, malvado, habla mal, maltrata a su pareja, menosprecia a las personas, es orgulloso, es una persona que le echa la culpa a las demás personas de sus errores. Dice, no, es que yo no tengo nada porque no he tenido suerte, por la culpa de otra persona. Es que yo soy así porque a mí de niño me hicieron daño, me golpearon. Porque mi padre me abandonó. Porque mi madre, le echan la culpa a la mamá, al papá, le echan la culpa a la esposa, le echan la culpa a todo el mundo y no se hacen responsables de sus actos. Y es que están rotundamente endemoniados y no se dan cuenta que cuando un varón, cuando una mujer le anda echando la culpa y coge pretexto de tener una vida de pecado, una vida de hacer daño a otras personas, como coge de pretexto para hacer daño a las demás personas, a su madre, a su padre, a su pareja, cuando ese varón hace eso y dice, no, es que yo tengo, como dice, yo tengo la razón, a mí me hicieron daño. Y no se da cuenta que está siendo usado por los demonios. Y no se da cuenta que el daño que hace a otras personas viene hacia él. Porque los demonios que habitan en él lo van a autodestruir. Por eso que esas personas que son consumidoras de drogas se autodestruyen. Fuman todo el tiempo droga y no comen, no se alimentan y al final mueren drogadictos. Por eso que esas personas que viven en el mundo con la música bachata, cumbia, merengue, la salsa, la cerveza, el alcohol, se autodestruyen, no son felices. Aunque tengan, cada noche manejan con una pareja diferente, se sienten vacíos por dentro porque no tienen a Dios en su corazón. Aunque tú ganes $100,000 mensuales, ganes mucho dinero en tu vida, si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes a Jesús en tu corazón, ese dinero te puedes morir podrido en plata y eres pobre espiritualmente. Porque están siendo llenos de demonios. Es diferente cuando una persona tiene la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú no necesitas tener millones para ser feliz. Tú no necesitas drogarte para ser feliz. Tú no necesitas beber alcohol para ser feliz. Tú no necesitas hacer daño a otras personas o echarle la culpa o buscar motivos para decir, no, es que por culpa de mi madre, por culpa de mi padre yo soy así. Es que cuando yo era niño me pasó esto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Nueva criatura en Cristo somos. Todo el pasado queda. Mi Padre Celestial, mi Señor Jesucristo no se acuerda de tus pecados porque Él ya te lo perdonó. ¿Y tú por qué te acuerdas de los pecados de otras personas? ¿Y tú por qué le guardas rencor a otras personas cuando mi Señor Jesús, que es el Todopoderoso, el Abba Padre, te perdonó el mal que hiciste a otra persona? Porque la palabra de Dios dice claramente que en el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, somos nueva criatura, en Cristo somos. Todo lo pasado queda atrás, no somos aquella persona. Ahora somos un nuevo ser. Y entonces hay personas que están en el mundo que dicen, ay no, que tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú pecaste, Esas personas son endemoniados, que están sacándole los pecados a otras personas y ellos viven en peores pecados y han cometido peores pecados. Lo malo, que no se dan cuenta que están siendo usados como piezas, como artefactos o como instrumentos del diablo. Y el endemoniado va a tener 2 cometidos. Hace daño a sus seres queridos y se autolesiona él mismo. Entonces este día el mensaje es deciros a todos vosotros, amadores de Dios, y a aquellos que están en el mundo que aún me escuchan, que tienen que buscar el evangelio, buscar la palabra de Dios, arrepentiros de vuestros pecados y recordaos que nueva criatura en Cristo somos. Si alguien te recuerda tu pasado, es porque ese es el enemigo hablándote a tu oreja, ese es el diablo hablándote. Y el diablo lo que ha venido aquí, como dijo mi Señor Jesucristo, el maligno, el diablo vino a matar, a destruir y a robar tus bendiciones. No permitas que el diablo te robe tus bendiciones que mi Padre ya te las tiene dadas para que las escojas tú. No permitas que te destruya tu vida familiar, tu vida de hogar con tu familia, con tu pareja, con tu madre, con tu padre. Y te quiere matar, te quiere que mueras joven. No lo permitas. Sé un
Jesucristo en tu vida. Hasta pronto.